Buenos días a todos y a todas. Me presento, soy María Eugenia Blasco. Vamos a ir empezando, aunque todavía faltan bastantes personas por ir entrando. Quería hacer especial mención a que tenemos mucha gente registrada desde las Islas Canarias, que para ellos es una hora antes, así que quizá puedan ir incorporándose mientras yo voy presentándonos un poco. Como os decía, yo soy María Eugenia Blasco, soy la socia del área de Inmigración y Movilidad Internacional en AGM Abogados. Hay mucha gente que ya nos conoce, quizá registrada, pero también hemos visto que para muchos quizás fue el primer webinar de nuestro despacho al que asistís, y por ello quería primero hacer una explicación de quién somos un poquito para que nos conozcáis mejor. AGM Abogados es una firma de abogados que tiene ya más de 35 años de trayectoria, que se fundó en Barcelona y que también tenemos oficinas en Madrid, en París y en Sabadell, que es una ciudad aquí cercana a Barcelona. Durante mucho tiempo también hemos trabajado mucho con China y con el mercado del sudeste asiático en general, y también tenemos un Latam Desk que trabaja con firmas de abogados en Latinoamérica, en México desde hace muchos años, con una firma de la que somos muy estrechos colaboradores, pero también ahora con nuestro Latam Desk estamos profundizando en otros países. En el despacho llevamos todas las áreas del derecho, no es un despacho que se dedique exclusivamente a inmigración o a movilidad para aquellos que estáis llegando hoy a nosotros por este webinar. Llevamos todas las áreas del derecho, enfocado principalmente a empresas, pero también atendiendo directamente a particulares que acuden a nosotros, sea en las áreas de derecho laboral y del trabajo, derecho de los negocios, corporate, M&A, mercantil, derecho civil y litigación, derecho penal también. También tenemos una división de gestión laboral y gestión fiscal contable. Por tanto, podemos ofrecer un servicio integral a las empresas que acuden a nosotros en todas las áreas que les interesan, y trabajando además coordinadamente todos los departamentos para que todos los asuntos pues lleguen a buen puerto y no haya fallos en el medio por descoordinaciones, cuando uno quizá pueda tener las asesorías diversificadas en diferentes lugares. Dentro de nuestro plan de consolidación del Departamento de Inmigración, que nació a finales de 2014, está el ampliar, que nació aquí en Barcelona, estaba el crear un departamento estrictamente en Madrid, es decir, con personal fijo allí en las oficinas, aunque venimos trabajando desde el inicio con muchos clientes de Madrid y desplazándonos a menudo a la capital y a otros lugares de España también, porque ofrecemos el servicio para todo el territorio del Estado. En esa línea, Marc Fernández, que ya estuvo unos años en el departamento, después ha tenido una etapa en otro importante despacho del país y ahora regresa con nosotros, lo que nos tiene muy contentos, y está establecido en la oficina de Madrid de forma permanente como responsable allí de la oficina del Departamento de Inmigración en la oficina de Madrid. Hoy vamos a tratar un tema que es enfocado en el sector audiovisual o artístico, como bien sabéis, y se debe a algunas novedades que han habido recientemente y que facilitan mucho los visados y toda la política de atracción de talento extranjero a nuestro país, que en este sector especialmente pues tiene mucha importancia, porque bueno, en el medio audiovisual y artístico obviamente la necesidad de estas personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo y que tienen mucha movilidad en los proyectos pues es muy importante. Yo le dejaré a él que nos lo explique, y solo deciros que cualquier duda que tengáis, tendréis nuestros correos en la presentación para que nos podáis contactar directamente si es un tema ya más concreto y particular de alguno de vosotros, de alguna necesidad que tengáis. Sin ningún tipo de compromiso nos podéis contactar, os planteamos, os vemos si podemos ayudaros, podemos organizar una reunión y a partir de ahí pues ya os indicamos nuestros servicios. Además, las preguntas que os vayan surgiendo durante el webinar, recomendamos que las vayáis poniendo tal y como os vayan surgiendo, si queréis, en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis disponible, porque las responderá Marc al final de la presentación. Más que nada porque normalmente, por la experiencia que tenemos en los webinars, a veces pues, todos nos adelantamos un poco preguntando cuestiones que quizá vayan a ser
resueltas en la siguiente diapositiva. Así que por eso mejor dejamos todas las preguntas y respuestas para el final, pero las responderemos todas ellas. Y si cualquier cosa no diera tiempo o fuera de carácter más concreto o necesitara más desarrollo, como os digo, pues tenemos el mail para seguir en contacto, el teléfono o cualquier otra vía para poder responder todas vuestras dudas y aquí nos tenéis para cualquier cosa que necesitéis, tanto en Barcelona como en Madrid físicamente, pero después por videoconferencia para cualquier lugar del país podemos atender también y presentar expedientes en cualquier lugar del país, porque además hoy en día, por suerte, la administración ya es bastante telemática, así que nos manejamos mucho en el mundo telemático y no es necesario muchas veces tener una presencia física. Así que sin más os dejo con Marc Fernández, que nos explicará todo este mundo de las residencias y los visados para profesionales extranjeros del sector audiovisual o artístico. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, María Eugenia, y bienvenidos a todos. Como os comentaba mi compañera, hoy hablaremos estrictamente sobre lo que es el nuevo visado y autorización de residencia que ha aprobado el Gobierno en este último año 2021. Esto se debe a que durante el año pasado se aprobaron una serie de medidas que lo que intentan es incentivar precisamente el sector audiovisual en España. ¿Por qué? Porque está dentro de los objetivos de España 2025 y, por tanto, también de Europa, en el cual se intenta, ¿no?, incentivar este tipo de sector porque se considera que es de interés a nivel nacional por el impacto económico, pero también por el impacto laboral en cuanto a empleo que puede crear y también en la exportación de contenido hacia el exterior, hacia el mundo sobre España y sobre la cultura española. Entonces, como os comentaba, bueno, yo soy Marc, estoy aquí en la oficina de Madrid y hoy hablaremos no solo sobre el procedimiento nuevo que ha creado el Gobierno para este tipo de permisos, sino también hablaremos un poco la introducción de por qué se ha creado, a quién aplica, qué tipo de profesionales aplica y la diferencia entre lo que es un visado y lo que es una autorización de residencia. ¿De acuerdo? Entonces, como introducción, podemos decir que, bueno, la línea esta que comentaba de que el Gobierno intenta incentivar este sector porque se considera como estratégico, pues se ha decidido crear un plan que no solo se centra en procesos migratorios para agilizar lo que es atraer el talento extranjero en España, sino también otro tipo de medidas a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel mercantil, que van a agilizar todo el proceso de cualquier empresa que esté en España y que pretenda, pues, crear contenido, exportar ese contenido y atraer ese talento extranjero hacia España. Pues vamos a facilitar el proceso para que sea mucho más rápido y mucho más ágil para todos, para el extranjero, pero también para las empresas que estén en España. Entonces, sabréis que últimamente también en España se ha invertido en varios proyectos audiovisuales, todo en Madrid, en Barcelona, pero también en las islas. Hay bastantes empresas que están invirtiendo, creando series o películas en España. Lo que se pretende es que sigan haciendo eso, incluso que lo sigan haciendo más. Por eso, uno de los focos es justamente la inversión extranjera. Entonces, el plan audiovisual se centra básicamente en 4 ejes. Se centra en el eje 1 es digitalizar e internacionalizar lo que es el sector audiovisual. Esto lo va a hacer España a través de su ICEX o su Ministerio de Cultura en el exterior. También se están implementando medidas fiscales y de financiación, es decir, que las empresas puedan acceder más fácil a la financiación. Son medidas que van a ir aprobándose a lo largo de estos meses porque no están todas aún aprobadas, pero vamos, esa es la idea. Dentro del plan visual, de forma muy extensa, habla de cada una de ellas y cómo se van a implementar. También se va a focalizar el eje en desarrollar o intentar implementar cursos que se centren en buscar aquellos perfiles que en España no están aún presentes porque no se da esa formación. Y por último, que es el que hablaremos hoy aquí, es esta serie de medidas que van a hacer que el trámite administrativo migratorio sea más fácil. Cuando todas aquellas empresas en España que pretendan traer talento extranjero, pues un productor
o un artista para que haga una película, una serie, cualquier medio de difusión, pueda traerlo de una forma más ágil y más rápida. Y por eso se ha creado este nuevo visado y autorización de residencia para profesionales del sector audiovisual o artístico. Entonces, ¿cuál es la legislación aplicable? Pues bien, si bien en el plan audiovisual que mencionaba antes se me informaba sobre cuáles son las medidas que se pretendían hacer, no ha sido hasta la instrucción de julio que se aprobó, en el cual ya se determinaban cuáles serían esas medidas, pero hasta finales de noviembre no se acabó aprobando lo que es todo el proceso, todo el procedimiento que se tiene que seguir ante las oficinas de extranjería. Entonces, no ha sido hasta noviembre hasta que se ha aprobado y establecido todo el cauce procedimental. Por último, me gustaría mencionar también que en su defecto se aplica la ley de emprendedores. ¿Por qué? Porque hay muchas partes de las medidas que se han aprobado que no están desarrolladas y en este sentido lo que se dice es que todo aquello que no esté regulado en este procedimiento se va a aplicar en su defecto la ley de emprendedores, que son cualificados o son traslados intraempresariales. Entonces, ¿a quién aplica esta legislación? Bien, aplica a artistas, a técnicos y a profesionales extranjeros que vayan a ejercer una actividad enmarcada dentro del sector audiovisual, artístico o de difusión. Es bastante general y, de hecho, España lo que pretende a lo largo de estos meses, cuando la gente vaya aplicando a permisos de residencia, es intentar desarrollar mucho más en qué sectores dentro del sector audiovisual, artístico y difusión encajan. Entonces, por ahora menciona varios de ellos, menciona el cine, menciona la televisión, las series, la animación, videojuegos, también las plataformas que difunden medios deportivos electrónicos, publicidad, bueno, una cantidad de ejemplos que menciona el gobierno, pero bueno, que intentará durante el largo de los meses ir, ¿no?, precisando un poco más todo el sector que aplica. Entonces, podemos decir que en general todo aquello que pretenda difundir contenido va a entrar. De hecho, nosotros ya hemos aplicado algún caso y bueno, lo que se intenta es que tienes que justificar como empresa, ¿no?, que el proyecto es de interés y en ese caso pues se aplicaría el supuesto. Como dato de interés, todos aquellos extranjeros, artistas o técnicos profesionales que vengan a España mediante este tipo de permiso podrán también traer a sus familiares de forma directa, es decir, que no tendrán que esperar un año como es habitual para poder reagrupar a sus familiares, sino que en el mismo momento que vayan a pedir el permiso para ellos, podrán también traer a su familia directa, que son cónyuges, parejas acreditadas, hijos menores de edad o hijos mayores pero dependientes. Y los familiares con edad laboral también llevarán aparejada una autorización de trabajo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un visado y lo que es una autorización? Un visado, digamos que es el sello que se estampa en el pasaporte, mientras que la residencia es el documento administrativo. Entonces, el visado se da únicamente cuando la persona no vaya a residir en España por un periodo superior a 90 días, mientras que cuando supere ese número de 90 días, tendrá necesariamente que pedir una autorización de residencia. Entonces, en aquellos supuestos en que el extranjero vaya a ejercer una actividad laboral dentro del sector audiovisual o artístico en España y la actividad laboral no vaya a superar los 90 días, tendrá que tramitar un visado. Mientras que si va a durar más de 90 días, si es un año, si son 2, si son 3, tendrá que pedir necesariamente una autorización de residencia. El visado lo va a pedir el extranjero directamente en el consulado español allá donde resida, mientras que la autorización de residencia la tiene que iniciar la empresa, porque la empresa siempre va a ser la competente para iniciar cualquier autorización de trabajo inicial para un extranjero. Entonces, en cuanto al visado, es decir, pongamos que una empresa en España audiovisual quiere contratar a un extranjero que se encuentra en Estados Unidos.
pero la actividad que va a ejercer es para una serie que va a durar únicamente 2 meses. Entonces, en este caso, esta persona tendrá que tramitar un visado. Y el visado tendrá que iniciar el extranjero en el consulado español de Estados Unidos, allá donde resida, y deberá él aportar toda la documentación aparejada a lo que es el expediente. Entonces, los documentos propios del expediente sí que tendrá que ser la propia empresa que los va a tener que facilitar al trabajador, que hablaremos un poco más tarde cuando expliquemos también lo que es la autorización de residencia. Comentar que el tiempo de tramitación de este tipo de visado, desde que se presenta, son de 10 días hábiles. Entonces, una vez pase ese tiempo, nos aseguremos que el trabajador ya tendrá el visado y podrá entrar a España para iniciar actividad laboral, pero previamente a ello deberá pedir lo que es el número de NIE y el número de afiliación a la Seguridad Social. Entonces, en cuanto al número de NIE, tanto se puede pedir en España como en el consulado. Es decir, seguramente será más ágil, más práctico en el mismo momento que el extranjero pide el visado, pide también la asignación de NIE. ¿Por qué? Porque cuando llegue a España ya podrá ser la propia empresa o a través de los gestores laborales quien puedan pedir el número de afiliación para el extranjero si es que nunca ha estado en España trabajando. Entonces, como decía, el visado será únicamente para un plazo máximo de 90 días dentro de un periodo de 180, es decir, que esos 90 días siempre se computan en los 6 meses. Si viene a España y está directamente 90 días seguidos, es el tiempo máximo que va a poder estar, pero puede ir entrando un mes, luego se va y por eso está el cómputo total de 180 días. Entonces, si se da el caso que la persona que previamente ha pedido un visado, luego, por lo que sea, la serie, por ejemplo, se demora mucho más, de 90 días, es posible la conversión a la autorización de residencia para que pueda estar todo el tiempo que requiera al final el proyecto audiovisual en España. Entonces, aunque primera venga como visado, luego en España se puede tramitar también la autorización de residencia. Eso sí, se tiene que hacer 30 días antes de que le expire el visado. Entonces, en cuanto a la autorización de residencia, como hablábamos, se da cuando el trabajador vaya a ejercer esa actividad audiovisual o artística en España por un periodo superior a 90 días. Cuando se tramita la autorización de residencia, en la ley de emprendedores, son parecidos, hay dos fórmulas, hay dos vías. La vía desde España y la vía desde el extranjero. Es decir, que se puede iniciar el procedimiento desde España cuando el extranjero se encuentra en su país de origen. Siempre, como hemos dicho, es la propia empresa española quien tiene que tramitar el permiso porque es la competente por la legislación migratoria. Eso no quiere decir que luego esa presentación se pueda derivar a un profesional, a una tercera persona para que ejerza la representación de la empresa española. Por ejemplo, unos abogados lo pueden ejercer en nombre de la empresa, pero tiene que ser la empresa quien inicie las gestiones ante la Oficina de Extranjería, que en este caso la Oficina de Extranjería se llama UGE, que es la unidad encargada para todo tipo de permisos de la ley de emprendedores. Entonces, también entraría ahora el sector audiovisual dentro de esta oficina, que es, en principio es mucho más ágil, y bueno, en principio es más ágil que la Oficina de Extranjería, y por eso también es bastante interesante que se haya regulado directamente dentro de la ley de emprendedores. Entonces, dicho esto, el procedimiento, las dos vías son muy similares. La única diferencia es que si lo pedimos cuando el extranjero se encuentra en su país, una vez la autorización de residencia se conceda, es decir, que sea favorable, el extranjero deberá ir al consulado para pedir un visado, pero ese visado únicamente será a los efectos de que pueda entrar a España en calidad de residente y ya no como turista. Entonces, la otra opción es que el extranjero se encuentra en España por turismo, por ejemplo, ha venido en verano a España y en ese momento que estaba aquí de turista, pues se le ha dado la opción de poder trabajar en España. Pues no hace falta que se regrese a su país, puede pedir el permiso estando él aquí y cuando esté resuelto el permiso de residencia, pues ya podrá iniciar actividad laboral en España. Lógicamente, previamente deberá asignarse también el número de afiliación, que como he dicho antes,
lo puede pedir la empresa y además ahora con el COVID también existen medios telemáticos para que lo puedan hacer de una forma más ágil. En cuanto al TIE, que sería la tarjeta de residencia, cuando se pide una opción de residencia siempre hay que tramitar una TIE después para plasmar lo que es ese documento. Porque así como el visado es más fácil porque está en el pasaporte, la autorización de residencia no deja de ser un documento en PDF que, bueno, que es mucho más fácil a efectos, sobre todo a efectos más fronterizos, si tiene que viajar la persona que acredite su situación legal a través de un documento de viaje. Por lo tanto, estábamos hablando de que el proceso se demora 20 días para la autorización de residencia, es decir, desde que se pide el permiso hasta que se resuelve el plazo legal son 20 días hábiles. Existe lo que se llama el silencio positivo, que es una figura de derecho en el cual, si la administración no me responde en el tiempo indicado por ley, me tienen que dar la razón. Entonces, si en esos 20 días la administración no responde, el permiso se va a conceder. Y en cualquier caso, comparado con los demás permisos de la legislación migratoria, es un cauce bastante rápido porque estamos hablando de que en un mes y poco ya podemos tener el permiso y en este caso únicamente habría que añadir los 10 días hábiles para el supuesto en el que se pida el permiso estando el extranjero en su país de origen. Entonces, si se pide desde el extranjero, hablamos de 20 días y 10 días, mientras que si se pide estando el extranjero aquí en España, únicamente debemos tener en cuenta o en consideración los 20 días. Uy, perdón. Entonces, en cuanto a requisitos, hablaba antes de que no deja de ser la empresa quien tiene que acreditar parte de los requisitos, pero también el trabajador. Entonces, ¿cuánto aplicará esto en el visado como residencia? Pues a veces sí, a veces no. Nos vamos a centrar exclusivamente en cuanto a requisitos para la autorización de residencia y luego ya os diré cuáles son aquellos que no aplican para el visado. Entonces, en cuanto a requisitos que establece la nueva legislación, determina que para poder aplicar al permiso de residencia dentro del procedimiento del sector audiovisual, se tiene que acreditar por parte de la empresa 1, que es una empresa dentro de la actividad audiovisual o artística. Esto se acredita pues bien a través del CIENAE o a través de cualquier documento mercantil de la empresa que así conste cuál es la actividad de la empresa a día de hoy. Luego, por supuesto, hay que acreditar el proyecto en el cual se pretende atraer ese talento extranjero a España para que ejerza esa actividad laboral. Entonces, si estamos hablando de una serie o una película, pues habrá que presentar como un resumen de lo que es el proyecto que va a realizar ese extranjero en España y luego el contrato laboral o profesional con el extranjero. Entonces, si el proyecto audiovisual se tomará 2 años, habitualmente el contrato pues, seguramente será de 2 años, pero puede ser también de 1 año el proyecto del contrato. Eso no es un impedimento. O puede ser directamente no indefinido. Por parte del trabajador, pues bien, tendrá que acreditar los antecedentes penales de los países en que haya residido previamente a venir a España, que son 5 años, el currículum, el pasaporte, la titulación y experiencia. Esto dependerá un poco sobre el caso. Es decir, si vamos a contratar a una persona extranjera para su puesto, los requisitos de acceso a ese puesto requieren de titulación y experiencia, sí que va a ser necesario aportar esos requisitos. Pero, sin embargo, este tipo de procedimiento nuevo que ha creado el Gobierno lo que intenta es dar prioridad o dar más importancia a lo que es el sector de la empresa o el proyecto de la empresa y no tanto lo que es el perfil del trabajador. Siempre hay que acreditar el perfil del trabajador, pero en este caso se va a dar más importancia a lo que es la empresa y, por tanto, si el trabajador, por el caso, no tiene titulación, bueno, no sería un no, sino que también se puede gestionar el permiso, pero bueno, entonces habrá que dar más importancia al proyecto en sí. En cuanto a los familiares, pues bien, si vienen los familiares con ellos, habrá que también acreditar ese vínculo de parentesco, pues si son cónyuges, certificado de matrimonio, si son hijos, el de nacimiento, y los mayores de edad tendrán que acreditar también los penales. Entonces, en cuanto al visado, en el visado como que únicamente va a estar 90 días,
no hará falta los penales, pero sin embargo la documentación, el esto de documentación sí que será necesario. Es decir, se tiene que quitar igualmente el contrato de trabajo, la actividad audiovisual y el proyecto en curso o el que va a tomar el trabajador en España. En cuanto al procedimiento, ¿cómo es este procedimiento? Pues bien, este procedimiento nuevo que ha creado el gobierno para profesionales del sector audiovisual o artístico se enmarca dentro del supuesto del artículo 64 de emprendedores, a la vez remite al 71.1.2, que en resumen, para que me entendáis todos, lo asimila a uno de los supuestos de acceso del profesional cualificado, va a permitir agilizar los trámites para tramitar un permiso de residencia siempre que acredite la empresa que se encuentre dentro de ese sector. Entonces, hasta ahora estaba el supuesto de que las empresas, si se acreditaban estar dentro de un sector estratégico o de interés para España, podían aplicar a este cauce más simplificado, más rápido, pero claro está que el considerar sector estratégico o de interés general es bastante genérico, entonces para ello siempre era necesario presentar un informe ante el Ministerio de Economía a través de la Oficina de Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, que tenía que acreditar que precisamente ese sector de esa empresa en concreto estaba dentro del supuesto de este artículo 74 que España considera de interés. Entonces, lo que pretende esta ley nueva que ha creado el gobierno con el sector audiovisual es que no sea necesario presentar esta petición para que el Ministerio de Economía resuelva favorablemente como empresa de sector estratégico, sino que ya directamente acreditas la actividad laboral y el proyecto, ya es directo y por tanto estamos hablando que incluso con el sector audiovisual estamos ahorrando un mes, es el plazo que normalmente se demora para que los informes sean resueltos. Luego hay otro abanico de opciones de la ley, que no voy a entrar en detalle, pero bueno, lo que importa es que el sector audiovisual se enmarca dentro de un supuesto simplificado de la ley de emprendedores. Lo que va a permitir es que siempre que acreditemos que es una actividad audiovisual o artística y el proyecto que vaya a tomar el extranjero en España también lo es, directamente podemos aplicar al permiso de residencia. Entonces, si se da supuesto que la empresa española aplique para este permiso a un extranjero, lo que va a hacer el gobierno es inscribiros dentro de un registro de empresas de la unidad de grandes empresas, que es la oficina de extranjería que va a resolver el permiso, y durante los siguientes años, siempre que queráis traer talento extranjero, podéis aplicar el supuesto que he mencionado. Igualmente siempre como profesionales que estamos al día a día con estos procesos administrativos, aconsejamos siempre acreditar incluso aunque estéis inscritos el proyecto que va a tomar extranjero, porque al final las empresas pueden cambiar de actividad o pueden cambiar de proyectos y no siempre tienen que ser considerados audiovisual o artístico. Entonces, interesa que siempre igualmente lo acreditemos. En cuanto a es la vigencia que va a tener la autorización de residencia, pues bien, vendrá determinada por el contrato y el proyecto, como decía antes. Es decir, que si el contrato y el proyecto es de un año, el permiso va a ser de un año, pero bueno, si el permiso es de más tiempo, más duración, está topada a una duración máxima de 2 años, que siempre va a poder ser renovable. Es decir, que si el extranjero se contrata con un contrato indefinido, aunque el proyecto vaya a tomar mucho más tiempo, el permiso inicial que se le conceda va a ser de 2 años. Si ese extranjero, ese profesional, va a seguir trabajando durante más allá de los 2 años, entonces lo que tendrá que hacer es renovar el permiso por 2 años consecutivos, hasta que alcance lo que es la larga duración, que serían 5 años, o bien la nacionalidad española para aquellos supuestos en que nos encontremos entre un extranjero que sea de un país iberoamericano. En ese supuesto podrá aplicar a la nacionalidad española al cabo de 2 años de residencia.
¿Qué sucede si el extranjero, hemos tramitado un permiso en España con una empresa, decide irse o decide cambiar de empresa? En ese caso, lo que deberá hacer el extranjero es modificar el permiso a otro tipo de permiso o bien al mismo con otra empresa similar o pareja, pero este permiso en concreto, igual que el cualificado de la ley de emprendedores, está limitada a trabajar para la empresa que te solicita el permiso. Por tanto, también como empresas es algo interesante porque también estamos no solo atrayendo el talento, sino también manteniendo el talento extranjero en nuestra empresa, y como extranjero, pues como beneficio es que el proceso es muy ágil y se puede agrupar a sus familiares de forma directa y que a la vez, como he dicho, sus familiares en la laboral puedan trabajar. Por tanto, todos, tanto el trabajador como la empresa va a ganar en este tipo de permiso o este tipo de proceso. Y nada, poco más. Luego me gustaría dar ante el supuesto que la empresa no sea considerada el sector audiovisual, que existen otro tipo de opciones dentro de la ley de emprendedores bastante muy interesantes que pueden encajar con una empresa española. Pues puede ser el profesional cualificado, la residencia por contrato laboral en prácticas, que ahora precisamente va a cambiar con la reforma laboral, el trasladamiento empresarial. El profesional cualificado, básicamente, estamos hablando de una persona que por el perfil se considera cualificado. Se considera cualificado, ¿por qué? Porque tiene unas funciones que serían ya más bien de senior o superiores, porque tiene experiencia profesional previa para ese puesto de trabajo o en el sector, o porque es titulado universitario. Entonces, si la empresa no es del sector audiovisual, podría quizá encajar con el perfil cualificado, pero si no, si es un perfil más junior, siempre tenemos el contrato laboral en prácticas, que es aquellos supuestos que los extranjeros hayan finalizado sus estudios, sea en España o sea en extranjero, y los estudios no se hayan finalizado en un plazo superior a 2 años previos desde que se pide el permiso, pues podrán también pedir un permiso en España, una duración máxima ahora mismo de 2 años, y tras 2 años ya se podrá hacer la modificación a otro tipo de permiso. Tanto si tenéis perfiles juniors, también podría encajar con esta modalidad. Y luego el traslado es que una empresa que tenga sede en España y sede en otro país, pues decida temporalmente desplazar a un trabajador a la sede española. Y esto es un poco lo que habla la nueva ley o nuevo procedimiento para el sector audiovisual. Y bueno, ahora es el momento para, si tenéis preguntas, hacerlas y con gusto responderé. Vale, veo que hay preguntas. Vale, hay una pregunta que nos dice si, estando como estudiante, se puede aplicar a esta modalidad de permiso que he hablado hoy aquí. Bien, sí. Es decir, cuando mencionábamos previamente que existen 2 formas de pedir la adopción de residencia, hablamos de que se puede pedir tanto cuando el extranjero se encuentra en su país, pero también cuando el extranjero se encuentra en España. Se puede encontrar en España bien como turista, bien como estudiante, o bien porque tiene otro tipo de permiso de residencia. Entonces, en cualquiera de los 3 supuestos, si está como turista, como estudiante o otro permiso, se puede aplicar a esta modalidad de residencia para profesionales del sector audiovisual. Por tanto, si el estudiante extranjero se encuentra haciendo un curso en España, pues podrá aplicar este permiso, sea mientras está haciendo el curso o cuando acabe el curso. Dependerá un poco también para las funciones que vaya a ejercer en la empresa, pues si va a requerir esa titulación o no. Pero se puede hacer y no hará falta que el extranjero se vuelva o se regrese a su país para poder pedir el permiso. Hay otra pregunta relativa a estudiantes de la última diapositiva. A ver. Y como comentaba, es decir, los estudiantes pueden aplicar a esta modalidad de permiso. Lógicamente tendrán que
tendrá que acreditar que el puesto y la actividad que vaya a ejercer ese extranjero se considera que es dentro del sector audiovisual, y entonces se podrá gestionar ese permiso. Si no es así, si no se encuadra en los requisitos que he mencionado antes, pues bueno, quedarán las opciones que he indicado, pues como profesional cualificado, como contrato laboral en prácticas, o si estabas trabajando en otra empresa en el país de origen, pues podrá ser el traslado. Pero en cualquier caso, si como estudiante, pues primero se deberá ver las funciones o la oferta laboral que te den, ¿no? Que te ofrezcan. Pregunta nos dice, ¿aplicaría dentro del sector audiovisual los desarrolladores de videogame estudios más técnicos que artísticos? Sí, de hecho, el gobierno pone varios ejemplos de lo que considera sector audiovisual, y también habla de los videojuegos y habla de los eSports. Por lo tanto, consideramos que sí, que entraría ese tipo de perfil. Cuando habla de profesionales en general, es decir, que tanto puede ser un productor como un técnico de, bueno, pues a lo mejor tiene que ser un técnico que monte todo el escenario o todo el sistema, ¿no? Vale, hay otra pregunta que nos dice, si meramente viene con un visado, luego puede optar a residencia si el proyecto va a durar más de 90 días. Pues bien, en ese caso sí lo puede hacer. Tenemos que tener en cuenta que tendrá que pedir la residencia antes de que expire el visado, en concreto 30 días antes, pero no hay ningún problema. Lógicamente habrá que acreditar todos los requisitos nuevamente. ¿Por qué? Porque al final el procedimiento es igual para todo, entonces tendrá que acreditar todos los supuestos. Hay un ejemplo práctico de si queremos traer un locutor para programas de la Liga, de nacionalidad inglesa, primero debemos traer el NIE a través de la UGE. Vale. Si el inglés que va a realizar el proyecto para la Liga, el proyecto va a durar menos de 90 días, entonces únicamente hará falta que el extranjero vaya al consulado español, solicite el visado. Una vez tenga el visado, podrá entrar a España, y entonces en ese caso va a tramitar lo que es la asignación de NIE, que será únicamente un número, y luego el número de afiliación a la seguridad social. He dicho antes que también sería interesante que el extranjero, a su vez, cuando pida el visado, también pueda pedir la asignación de NIE. ¿Por qué? Porque se puede pedir tanto en España como en el consulado español. Entonces, nos ahorraríamos un trámite a realizar en España, pero en cualquier caso, tanto en un supuesto como otro, se tendrá que pedir. Se tendrá que pedir o en el consulado o en España. Es verdad que en España la dificultad es la cita para poder pedir esa asignación de NIE, por lo tanto interesaría más claramente ahora mismo, como está el trámite en España, hacerlo en el consulado. Pero sí habrá que pedir el NIE y habrá que pedir el número de afiliación. En el caso de la residencia, de la opción de residencia, no hace falta pedir la asignación de NIE. ¿Por qué? Porque en la misma resolución de la Oficina de Extranjería de UGE llevará detallado ya el número de NIE. Tanto cuando el extranjero ya vaya a iniciar la actividad laboral en España, pues ya no hace falta que pida ese NIE, porque ya vendrá asignado en la propia resolución. Hay otra pregunta que dice, ¿en todos los casos se debe tramitar el visado, incluso en los casos de nacionales de terceros países que no necesiten visado para entrar en la UE? Vale, entonces, muy bien, como he dicho, cuando hablaba sobre diferencia entre visado y residencia, decíamos que el proyecto va a tomar menos de 90 días, sí o sí, el único cauce es hacer el visado, por tanto, ahí no hay discusión de que tendrá que pedir el visado en el consulado, pero si el proyecto va a demorar más, entonces habrá que pedir la residencia. Entonces, la opción de residencia, hablamos de que hay dos formas de pedirlas, dos vías.
cuando el extranjero se encuentra en el país de origen o bien cuando el extranjero se encuentra legalmente en España. Entonces, no hará falta pedir un visado si el extranjero se encuentra legalmente en España. Es decir, si el extranjero ha venido a España en calidad de turista y no ha entrado a España sin visado porque por su nacionalidad no le requiere entrar como turista con visado, entonces en ese caso ahí no habría visado alguno. Igual que si el extranjero se encuentra como estudiante, pues habrá entrado como estudiante, obviamente, solamente lo habrá hecho con visado, pero ya en España ya no tendrá que pedir un visado. Entonces, únicamente no hará falta el visado, pues cuando se encuentre el extranjero en España de forma legal, no hará falta tener un visado. Si el extranjero se encuentra fuera, sí que hará falta igualmente. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con la legislación es que cuando se tome la vía de que el extranjero se encuentra en el país de origen, cuando formalice la entrada ya no lo haga como turista, sino como residente. Y por eso se pide que se tramite un visado. Hay otra pregunta relativa, dice, una vez que el extranjero tenga NIE, realiza el proyecto, luego vuelve a su país, ¿puede usar el mismo NIE para futuros proyectos? Sí, es decir, vamos a suponer que el extranjero ha venido con un visado de estos de 90 días, ¿no? Entonces, en ese caso, realiza el proyecto, se marcha y al cabo de un año o al cabo de dos, pues la empresa quiere que vuelva a España para otro proyecto. En ese caso, NIE ya lo tendrá, porque el NIE no va a caducar, ese NIE simplemente es una asignación de NIE, es un número de NIE y no va a cambiar por mucho que el extranjero vuelva a España, por lo tanto podrá utilizar el mismo número de NIE, también tendrá el número de afiliación previamente porque ya lo había utilizado antes y tampoco va a cambiar el número de afiliación. Lo que sí que tendrá que hacer es pedir un nuevo visado. El visado sí, cada vez que vaya a realizar esa actividad, pues tendrá que pedir un nuevo visado por el plazo ese plazo de 90 días. Si el proyecto es de menos de 90 días y se solicita el visado, ¿sería solo un visado de turismo aunque venga a trabajar? No, el visado que establece la legislación es un visado de residencia. Es decir, va a habilitar trabajar con ese visado, a diferencia del visado de turismo que no te habilita a trabajar. Tanto es muy distinto, es diferente, no es el mismo tipo de visado. Tanto, aunque venga a España por 40 días a trabajar, hace falta tramitar este tipo de visado de residencia. ¿Por qué? Porque el visado de turista no te habilita a trabajar. Entonces, por eso es necesario que se tiene que tramitar en el consulado. Luego, una vez en España, solicitar la asignación de NIE debe ser con un contrato de trabajo para ese proyecto o sin contrato. Tanto en el supuesto del visado como el supuesto de la asociación de residencia, como requisito, como hemos dicho, hace falta acreditar no solo la actividad de la empresa, también el proyecto, pero también el contrato laboral o profesional con el trabajador. Es decir, que siempre tiene que haber detrás un contrato laboral o profesional cuando la persona vaya a trabajar en España. Por tanto, en cualquiera de los casos habrá un contrato, tanto si viene por 90 días como si viene por más tiempo. No sé si hay más preguntas o queréis hacer más preguntas, aprovechando. Vale, voy a abrir que hay más preguntas fuera del chat. Primera pregunta, ¿puede un estudiante extranjero, acceder al permiso audiovisual tras finalizar sus estudios en España sin irse para la gestión de la residencia? Pues sí, como indicábamos, es posible pedir el permiso desde España en situación de estancia por estudios. Por lo tanto, si el extranjero ha venido a España, por ejemplo, a realizar un curso audiovisual o un máster o un grado podrá tras finalizar los estudios
pedir un permiso de trabajo en base a este procedimiento sin necesidad de que se vuelva a su país. Posiciones requieren titulación. Existe un listado. Bien. Este procedimiento simplificado lo que intenta, como decía, es dar más importancia a lo que es la empresa y no tanto a los requisitos del trabajador que tenga que acreditar. Entonces, si el puesto de trabajo para el que se pretende contratar al trabajador requiere de titulación, hará falta acreditar esta titulación. Si no es así, pues podemos acreditarlo a través de la experiencia que tiene con el currículum o con cartas de recomendación, por ejemplo, de las empresas anteriores. Pero el tema de titulaciones dependerá del puesto, dependerá del proyecto, si lo requiere o no. ¿Cuánto tiempo se puede demorar todo el proceso de residencia si se pide una autorización de residencia desde España estando extranjero en su país? Bien, pues el plazo, como indicaba, es de los más ágiles dentro de la ley de emprendedores y también de la ley de extranjería en general. ¿Por qué? Porque hablamos de 20 días hábiles para tener el permiso y 10 días para el visado. Entonces, hablamos de que en un mes y medio, 2, si todo lo encajamos según los timelines, podría estar extranjero en España. Entonces, es muy, muy rápido. Entonces, es cuestión de preparar la documentación con tiempo suficiente para que cuando vaya a entrar extranjero en España esté todo listo, pero hablamos de eso, de unos 2 meses aproximadamente. Hay otra pregunta que indica si he estado en España con un permiso de estudiante, soy vestuarista en audiovisual con experiencia en el sector, ¿podría aplicar para este visado o permiso? Sí, es decir, todo lo que encaje dentro de un profesional dentro del sector audiovisual puede encajar con esta modalidad de permiso. Entonces, lo cierto es que habrá que acreditar pues todo, ¿no? La experiencia que tienes con ese puesto de trabajo que te ofrecen. De nuevo, en el caso que requiere titulación, pues esa titulación para ese puesto y luego pues lo que lleva aparejado el permiso, que serían los requisitos de cumplir, ¿no? del sector audiovisual, del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Solo sirve para empleados con contrato o es posible conseguir visados iguales para autónomos? Como indicaba, tanto sirve para profesionales que tengan una relación laboral como profesional con la empresa española, pero sí o sí deberá tener ese contrato profesional con la empresa española. Por lo tanto, si es una persona que no está ligada por una relación laboral, también podrá venir a España, pero deberá acreditarlo con el contrato en concreto que tenga con la empresa española. ¿Esta residencia aplica para la nacionalidad? Sí, como indicábamos al final de la presentación, cuando una persona está residiendo en España de forma continuada, si es de un país iberoamericano en el cual España tiene un convenio de nacionalidad, podrá pedir la nacionalidad al cabo de 2 años. Si no es así, pues entonces la nacionalidad son 10 años. Pero vamos, que se puede porque es todo tipo de residencia te habilita a pedir la nacionalidad, pero claro está que una cosa es pedirla, la otra es hasta cuando se resuelva no puedes dejar de renovar el permiso de trabajo que tengas en España. Otra pregunta, en el caso de que venga una persona rusa durante 5 días a rodar, ¿sirve el visado? Entonces sí, como he dicho, cualquier actividad laboral que vaya a ejercer la persona en España, sea por 10 días, sea por 40 o por 80 o 90, pero no más, va a requerir que se pida un visado en el consulado español antes de venir a España. ¿Por qué? Porque con el estatus de turista no puede trabajar, entonces tendrá que pedir un visado, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que no es lo mismo que tramites un visado para 5 días que por 40, pero bueno, también es verdad que si lo tramitas directamente por 90 días, luego podrá volver a venir. Entonces, bueno, pero sí, tiene que venir sí o sí el visado.
En cuanto a precios para que lo tengamos nosotros, bueno, bien, nosotros nos puedes escribir por mail y te pasaremos toda la información, porque también, lógicamente, dependerá del perfil que tengas. Tenemos que estudiar el caso y te podremos decir. Otra pregunta, que si viene la persona a trabajar 10 días, ¿qué va a hacer? Pues bien, como he dicho, cualquier persona que vaya a ejercer una actividad laboral en España tiene que pedir o bien un visado o viene una autorización de residencia. Por lo tanto, si viene por más de 90 días, vamos a tener que tramitar la autorización de residencia ante la oficina de extranjería, pero si es menos, tendrá que tramitar el visado. Entonces, da igual que sean 5, 10, 40 días, tendrá que tramitar igual el visado. Otra pregunta, dice, ¿hay algún tipo de país con el que no haya acuerdo para tramitar este tipo de visados? No. Esto se aplica a todo ciudadano del mundo, distintamente a la nacionalidad. Entonces, no hay diferencia alguna en ese sentido. Solo hay que tener en cuenta que si es europeo, pues en ese caso no hace falta que tramite el visado, pero si no es un país de Schengen, de la Unión Europea, pues sí que tendrán que tramitarlo. El tribunal establece que puede darse el caso en que la estancia de hasta 90 días en cualquier periodo de los extranjeros puedan presentar. Bien, nos preguntan si aquella persona que vaya a estar a España por menos de 90 días o hasta 90 días en periodo de 180, hay que tramitar un visado. Hay que diferenciar entre lo que es la estancia y lo que es la residencia. La estancia es la entrada a España para una finalidad que no es laboral. Entonces, si la finalidad es laboral, porque va a trabajar, ya no estamos hablando de estancia, sino que hablamos de residencia. Entonces, como que es residencia, ahí sí que hace falta pedir un visado. Por lo tanto, da igual que vaya a estar únicamente para 5 días, para 10. Si va a trabajar en España, debe pedir el visado de residencia. ¿Por qué? Porque el de estancia no te habilita a trabajar. Por lo tanto, por mucho que la ley exima de tramitar un visado, si por la nacionalidad no tienes que pedirlo, aunque estés en España no podrás trabajar. Entonces, esta es digamos que sería la explicación, ¿no? Porque hace falta en un caso y en otro no. Y la siguiente pregunta viene a ser lo mismo, si hace falta, si viene por menos de 90 días, sí, hace falta otra vez. Si viene, tanto viene por 1, 2, 3, 4, 5 días hasta 90, hace falta el visado de residencia. La empresa que tramita el permiso debe tener ciertos ingresos específicos. Bueno, hasta hay que acreditar que la empresa tiene suficiente dinero como para pagar, asumir ese salario. Estamos hablando que, pues, bueno, que tenga las obligaciones tributarias y fiscales y de seguridad social con la administración al día, es decir, que no tenga deuda. Si no tiene deuda, pues no va a suponer un problema. Si la empresa además una actividad previa en el mercado, pues tampoco, porque se puede acreditar que tiene esos ingresos mensuales, pero no hay que acreditarlo de forma expresa cada vez que la empresa tiene esa solvencia. Si se da porque ya la tiene, pues no hace falta demostrarla. Si es una empresa nueva, ahí sí que hay que acreditar, porque la empresa no es conocida para el gobierno, entonces ahí sí que hay que acreditar, pues bueno, un poco cuál es la proyección de la empresa y si hay inversores o hay las personas que están detrás asumiendo ese coste, pues también hay que acreditarlo a través de los correspondientes certificados o balances de empresa. Otra pregunta que nos dice si la persona ha venido inicialmente por un visado de 90 días y no ha pedido la residencia antes del plazo que indicaba yo, ¿no? De 30 días antes de que caduque ese visado, podrá renovar el visado desde aquí o tiene que volver a su país. Pues bien, en ese caso tendrá que regresar a su país, pedir otro visado o bien directamente la residencia. Entonces, no va a poder renovar desde España si no lo ha hecho dentro del periodo que marca la legislación, que en ese caso no sería una renovación, sino que sería una modificación de visado
a residencia, a autorización de residencia. El visado de residencia también demora 10 días. Sí, el visado de residencia, en cualquiera de los casos de este supuesto de esta ley, son 10 días hábiles. O sea, serían 2 semanas porque no cuentan ni sábados, ni festivos, ni domingos. De nuevo, si una persona viene a trabajar por 10 días, tendrá que pedir el visado. Todo lo que entre dentro del supuesto de 90 días, tiene que pedir el visado. Si es más, tendrá que pedir la autorización de residencia. Por lo tanto, es indistinto cuántos días vaya a estar en España, siempre y cuando tengamos claro que el tope para el visado son 90 días y luego ya tenemos que tramitar la autorización de residencia. De rusos, cuando dices que tiene que tramitar el visado, refieres al visado de estancia. De nuevo, una cosa es la estancia y la otra es la residencia. Entonces, si la persona, por su nacionalidad, por ejemplo, o bien tiene un visado de estancia válido para Schengen, o bien por su nacionalidad no le hace falta tramitar ese visado de estancia, en este caso no aplicaría. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la persona va a venir a España para ejercer una actividad laboral. Por tanto, como va a ejercer una actividad laboral, lo que pide el gobierno siempre es que detrás de eso tiene que haber una autorización de residencia o bien en este caso un visado de residencia. Por tanto, si la persona va a venir por menos de 90 días, tendrá que pedir el visado de residencia. Más allá que pueda venir a España por su condición o porque tiene un visado válido de Schengen de turista. ¿Por qué? Porque al final la entrada a España no va a ser por turismo, va a ser para ejercer una actividad laboral. Y por esa razón, todo aquel que venga a España tendrá que pedir un visado de residencia si es que va a ejercer una actividad laboral, porque de otra forma no va a poder trabajar. La penúltima pregunta dice si el país de origen del trabajador a contratar no necesita visado para entrar al país. Es lo mismo, es decir, si la persona si va a venir a España para trabajar, hará falta o bien visado de residencia o bien autorización de residencia. Entonces, si el extranjero, por lo que sea, se encuentra en España por turista, por ejemplo, ha venido a España, y en ese momento le ha venido una oferta laboral para trabajar en un proyecto de visual. Pues en ese caso, habrá que tramitar directamente la autorización porque ya está en España. Entonces, en ese caso, no habremos hecho el visado, pero no lo habremos hecho el visado porque ya está en España, pero eso no exime que tengamos que realizar igualmente los cauces procedimentales que he mencionado de residencia. Y por último, nos indican que si la empresa es audiovisual, decía en Constitución, tramitar la residencia. Pues sí. Es decir, en el caso de que sea una empresa que ya tenga una actividad previa en España, pues bien, no hará falta acreditar de forma expresa, es decir, incluyendo documentación anexa al permiso de que la empresa tiene solvencia económica. ¿Por qué? Porque sí. Cuando la administración revise la empresa, va a ver que está al corriente de pago de la seguridad social, va a ver que está al corriente de pago con la administración tributaria y va a ver que mensualmente esa empresa paga unas nóminas trabajadores. Entonces ya va a asumir que la empresa va a poder contratar a ese trabajador y pagarle el salario correspondiente. Entonces, en ese caso no hace falta porque la empresa ya es actividad previa, pero sí, la empresa tiene una constitución, habrá que acreditarlo documentalmente, pues bien sea con cuentas de balance, si por ejemplo depende de una empresa matriz extranjera, o bien sea porque, bueno, pues tienes inversores detrás que están invirtiendo dinero pues, a través de los certificados correspondientes que así lo certifiquen. Y creo que ya no hay más preguntas. En cualquier caso, si tenéis más preguntas adicionales o alguna específica, siempre nos podéis escribir por mail y estaremos encantados de ayudaros. Y nada, que tengáis un muy buen día.